Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Buen martes para todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva entrega de Queremos Saber aquí por la pantalla de Canal 4 en este ciclo especial Candidatos de cara a las elecciones departamentales del próximo mes de septiembre. Hoy vamos a tener un invitado que en esto de política es nuevo. Nació aquí en Paysandú, hijo de un padre bancario y de una madre funcionaria municipal. Su educación transcurrió entre la Escuela 2 durante su etapa primaria y luego en el Colegio del Rosario hasta tercer grado. Nuestro protagonista de hoy es Nelson Giannoni, teniente coronel retirado, candidato a la intendencia por Cabildo Abierto. ¿Vos sos sanducero, nacido aquí en Paysandú, de familia sanducera? Sí, nací en Paysandú, acá en calle Uruguay Guayabos. Fui a la Escuela 2, después fui al Liceo del Rosario y bueno, después me fui al Liceo Militar y ahí comenzó mi vida militar. ¿Tus viejos? Mis viejos, por suerte los dos están vivos. Mi mamá está muy enferma, pero mi viejo está con sus 89 años, está bien. Y bueno, están acá, en Paysandú, también. ¿A qué se dedicaban ellos? Papá fue empleado bancario, trabajó en el Banco La Caja Obrera hasta que se jubiló, y mamá trabajó en la Intendencia hasta que se jubiló también. Y bueno, esa fue la actividad de ellos. ¿Qué recordás de aquellos años de tu infancia aquí en ese Paysandú tan distinto seguramente al que hoy conocemos? Un Paysandú ya quizás en los últimos albores de la industrialización, pero que todavía tenía esa fuerte identidad industrial, ¿no? Sí, mirá, lo que recuerdo de chico eran mis idas a la Placita Rivera, que me quedaba ahí cerquita, después de haber jugado al básquetbol en el Club Ayavena. Y bueno, y toda esa pujanza, ahora cuando yo le contaba a mis hijas lo que está pasando acá ahora con la pandemia, que en mi momento fue la época de la meningitis, que la vivimos encerrado con mi hermana, que me acuerdo que nos colocaban alcanfor, nuestras madres guardaban alcanfor en una telita, y eso era, y teníamos que estar adentro, y no íbamos a clase. Bueno, tuvimos una pandemia, y bien, pero de la parte pujante, digo, como yo me fui muy joven, yo me fui con 15 años de acá, de Paysandú, a comenzar la carrera militar, prácticamente era de la vida social de mis compañeros, de los grupos de clase, y después de ir, bueno, cuando más chico iba al Remeros a nadar, siempre me gustó hacer deportes. Y bueno, y después en la época del liceo, de estudiante, y bueno, por ahí sentí la vocación de ir al liceo militar y me fui al liceo militar. ¿Qué recordás de la escuela, por ejemplo? ¿Tenés todavía incluso compañeros de aquella época? ¿Eras buen estudiante, buen alumno? Era un estudiante del montón, que tenía mi grupo. Hasta el día de hoy tenemos unos grupos, viste, ahora gracias al Facebook y al WhatsApp nos hemos juntado algunas veces con algunos maestras de la época que están muy viejitas y nos juntamos. Y hasta el día de hoy nos juntamos con ellos, y eran lindos grupos en aquella escuela, que éramos todos iguales, no había diferencias, no existía el bullying. Allá los problemas se arreglaban conversándolo entre amigos. Eran otras épocas, ¿no? Eran otras épocas que lo añoraba. Si lo ponemos a pensar, lo añorás por lo lindo que se pasaba, por los amigos, que hasta el día de hoy. Y después del liceo, esos 3 años, al menos aquí en Paysandú, ¿cómo fueron? Bueno, hay un cambio porque fui al Liceo del Rosario y bueno, con mi grupo de compañeros, y bueno, ahí se hacía muchas actividades. Me acuerdo en aquellos momentos la fiesta de la comunidad, que eran muy solidarias, cómo se apoyaba en aquel momento también eran... Yo creo que por ahí comenzó mi solidaridad, aparte de lo que se vivía en la familia, las actividades de ayudar. Me acuerdo que íbamos al hogar de ancianos a leerles
libros a los ancianos, nos ayudábamos entre todos. También eran épocas que hasta el día de hoy también tenemos grupos donde nos juntamos los exalumnos del liceo, del grupo, del famoso, nosotros decíamos el famoso tercero A, porque me acuerdo que casi tuvimos ahí, no sé si eran problemas de conducta, pero éramos bastante revoltosos. Y siempre era famoso, hemos encontrado, porque también invitamos a los profesores y profesoras cuando habíamos hecho actividades. Y bueno, y ustedes eran los famosos del tercero A, me acuerdo hasta el día de hoy. Se ve que éramos bastante fatales. Con mis viejos conversábamos, seguro, ellos se iban a trabajar, tenían sus horarios, o el bancario o el del municipio de mamá, pero era llegar la tarde y bueno, hacer los deberes, cada uno a estudiar, tanto mi hermana como yo, cada uno a su cuarto a estudiar, y hasta que no se terminaban los deberes, me acuerdo que tanto o mamá o papá controlaban los deberes, a ver, hiciste los deberes, y uno por volver a aquel momento que teníamos la televisión blanco y negro para ver los dibujitos animados que se veían en la televisión, no podíamos bajar. En mi caso, yo que vivía en una planta alta, mi dormitorio, no podía bajar hasta que no hagas los deberes, y por ahí venía la responsabilidad. Y bueno, anécdotas de pelearnos por quién raspaba la olla de la crema cuando cocinaba mamá, con mi hermana. Esas eran, me acuerdo, y que nos hacían la comida en casa, ¿no? Que a veces acá ahora, por la locura que vivimos, es muy diferente, ¿verdad? ¿Y había algún espacio, quizás los fines de semana, el domingo, como para almorzar todos juntos, para tener más tiempo juntos? Sí, los fines de semana eran sagrados para juntarse todos a almorzar. Me acuerdo que eran... ahora hablamos de los refrescos. Me acuerdo que era el día que se tomaba el refresco de al litro en vidrio, y que era el día que se tomaba el refresco. Y bueno, que mamá cocinaba la pasta y hacía el tuco, o mi viejo era el que hacía el asado. Y éramos los cuatro, y estábamos ahí. ¿Y a la hora de salir a pasear a la ciudad, qué lugares eran? Y ahí la salida nuestra era venir al centro, pararse en el centro, mientras mis viejos tomaban mate adentro del auto, nosotros con mi hermana salíamos a recorrer vidrieras o a jugar adentro del pasaje Laurenzo, por ejemplo. O ir, me acuerdo, como actividad, ir a comprar los caramelos Yolita del Chajá, por así llamarlo. Eran las actividades que teníamos los fines de semana, o ir por ahí de repente una vez cada tanto a las termas. Eran las salidas del turismo interno, que bueno, ahora que esas cosas ya... ¿Y el cine? Porque en ese momento sí, había... buena idea, buen recuerdo, mejor dicho. Me acuerdo que los días de la matiné, los domingos íbamos a la matiné, también a mirar las películas de la matiné, que bueno, ahí nos mirábamos las 3 películas que nos pasaban en los diferentes cines, eran las famosas matiné de los domingos. Esa sí, bueno, esa me hiciste acordar esas épocas. Con 15 años decide continuar sus estudios en el Liceo Militar. Fue una noche de domingo, a eso de las 22 horas, que tomó el tren que lo llevaría hasta Paso de los Toros. Allí comenzaría entonces una nueva etapa en su vida. ¿Cómo se da esa posibilidad de, a los 15 años, poder ingresar al Liceo Militar? Me acuerdo conversando en aquel momento con Germán Ramuspe, que él después siguió con actividades empezó con la parte de rematador y con la parte de inversiones, empezando a hablar del Liceo Militar. Apareció, no me acuerdo si fue un folleto o le contó un amigo, y me dije: Nelson, mira qué bueno esto del Liceo Militar. Y bueno, y hablaban de las maniobras, hablaban de la instrucción de tiro, de los desfiles que los veíamos acá. Y bueno, estaría bueno. Y bueno, fuimos, me acuerdo que en aquel momento no era el batallón, era la fusilera, que fuimos a la fusilera a preguntar
y nos dieron todo lo que teníamos que llevar, todo lo que teníamos que estudiar, todas las pruebas físicas. Y ahí nos anotamos y bueno, ingresamos. Ingresé yo, él no. Él no fue, a último momento decidió no ir. Y bueno, y ahí me encontré con muchas personas de acá de Paysandú, éramos como 20. Me acuerdo que eran Paso de los Toros, salir un día domingo, me acuerdo el tren pasaba a las 10 de la noche, subirse al tren, mi mamá que lloraba porque me iba al liceo militar, papá que, bueno, que no tenía inconvenientes y si es lo que te gusta, porque los padres como menor tenían que firmar. Y bueno, me fui. Un día salí con mi valija a dar los exámenes de ingreso al liceo militar con 15 años en el tren, que me acuerdo que había que ir adelante porque si te dormías, porque no había asientos vacíos y quedabas en los asientos de atrás, en Chamberlain terminabas en Tacuarembó, en vez de hacer el desvío a Paso de los Toros. Y bueno, y ahí un día llegué a Paso de los Toros, y bueno, y ahí comenzó toda mi carrera militar. Hice 79 en Paso de los Toros y ahí se cierra ese liceo, entonces fuimos a Durazno, hago el 80, ahí ya el viaje no era tanto por tren, sino que era difícil porque no había los medios de comunicación. Me acuerdo en aquel momento viajábamos en la Honda, era Durazno, hasta Flores, que no había una conexión directa, y después de Flores a Paysandú. Y bueno, hasta que terminé, cuando se terminaba había que elegir entre las diferentes opciones que había, o sea, podías seguir, porque ahí hicimos cuarto y quinto. Entonces, o era sexto en un liceo civil y seguir alguna otra carrera, bueno, pero por ahí vi que me gustaba, que me siguió gustando, y ahí tenía la opción de ir a la Marina, a la Fuerza Aérea o al Ejército, que eran las escuelas militares. Y bueno, a mí me gustaba la parte de la escuela militar, de Ejército, y bueno, me presenté, o sea, también, cuáles eran las condiciones de ingreso, me presento, salvo el examen de ingreso, ahí ya mis notas mejoraron, ya no era del montón, sino que ya fui mejorando un poco, porque ahí era o estudiás, o si sacas notas bajas, no salís el fin de semana. Entonces, bueno, esa disciplina me fue haciendo más ordenado, más estudioso, y bueno, también salvé dentro con muy buenas notas en la escuela militar, y en el año 81 ingreso a la escuela militar en Toledo. Y ahí, a partir de ahí, sí comienza tu carrera. Sí, ahí comienza la escuela militar, son un año de aspirantes, que es cuando tú te juntás de todos los que ingresamos nuevos, y después elegís el arma. Yo elegí el arma de infantería, y bueno, y ahí hice 3 años de infantería, y en el 21 de diciembre del año 1984 me graduó como alférez del Ejército. Y bueno, y ahí después me acuerdo que ahí había posibilidades de hacer cursos antes de ir a las unidades de infantería, y ahí, bueno, hice el curso de blindados, de manejo de transportes blindados y mecanizados, y el curso de paracaidismo, que es un curso profesional muy importante, muy exigente, que ayuda te pone a prueba en una cantidad de cosas, no solamente el temor o la aprehensión, pero es un curso muy riguroso, que me acuerdo que, bueno, fui como paracaidista militar, después a la ciudad de Mercedes, que Mercedes fue mi primer destino como alférez. Y entre tanto, los estudios desde aquella partida, desde aquel tren tomado aquel domingo en la noche tarde, ¿cómo siguió ese contacto? ¿Cómo era ese contacto con los viejos, sobre todo con la familia? Porque hoy, vos decías hace un rato, antes no teníamos la tecnología que tenemos ahora, no tenemos un teléfono celular, no tenemos absolutamente nada. ¿Cómo hacían para comunicarse? ¿Vos venías a Paysandú? ¿Cómo era esa comunicación con la gente? Y eran comunicación por carta, Ajá. Una llamada cada tanto, pero era cara, me acuerdo que salía muy caro, una llamada a larga distancia, y viajar para el Día de la Madre, para el Día del Padre, el día de tu cumpleaños, venías contada las veces, no era como ahora que
como los chiquilines van y vienen todos los fines de semana, ¿no? Y los fines de semana, cuando estabas ahí, te pedían que tuvieras un tutor o un familiar. En mi caso no tenía familiares ni en Paso de los Toros, y en Montevideo tenía muy pocos familiares, muy viejitos también, unos tíos de papá. Entonces tenía tutor, que era una persona de confianza de mi papá, que eran normalmente compañeros de trabajo. Entonces ahí fue como me comunicaba, y más algún viaje que ellos hacían, y después las cartas y las encomiendas, que a veces las encomiendas eran para donde iban las famosas encomiendas, que te mandaban alguna comida a tus padres para que saborearas el hogar, tuvieras los aromas y las texturas de tu hogar. Y así fue como desarrollé hasta que me gradué. Tras recibirse en el año 1985, su primer destino fue como alférez en el batallón Ascencio, en la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano. Allí comenzaría su carrera efectivamente. Luego lo llevaría a Colonia, allí luego se casa con Marta, tiene 2 hijas, comienza a formar su familia. Seguimos conociendo un poco más de Nelson Giannoni. Tuve 4 años hasta el año 89, después de ahí voy a Colonia. En Colonia estuve 2 años, ahí me casé con Marta, que es sanducera, que ya la conocía de acá de Paysandú, y nos fuimos a Colonia. Y ahí después el destino, porque nosotros siendo militares, que es lo que muchas veces le cuesta a la gente entender, un día me dijeron, nos habíamos casado, estábamos instalados en el Real de San Carlos, teníamos una vivienda militar, que las viviendas militares, mucha gente no sabe, te alquilan a porcentaje es un porcentaje de tu sueldo para pagar el alquiler, y tenemos una casa preciosa para nosotros. Y a fin de años me acuerdo que me llama el jefe y me dice, Giannoni, yo hice el curso de tiro también, de instructor de tiro, y yo siempre me caractericé o tuve mayores habilidades para el tiro, que hasta el día de hoy participo acá en el Club de Tiro de Paysandú y tengo siempre actividad. Y era muy buen instructor de tiro. Y por allá a fin de año me llama mi jefe, me dice, Giannoni, dice, tengo que darle una mala noticia. ¿Qué pasó? Mire, lo piden de la escuela de personal subalterno como instructor de tiro. No, me matan, me complica. Usted sabe que el destino, cuando viene, no, y ahí está. Renunciar a todo lo que tenía, y yo le decía a mi jefe, ¿pero qué voy a hacer? Digo, mi señora está trabajando, Marta estaba trabajando allá como maestra, le digo, y vamos a ir a Montevideo, no tengo casa, ahí fui a un sorteo de viviendas que por suerte me permitió que en abril, mayo me asignaron una vivienda también militar, y ahí fue donde fui a Montevideo, a la Escuela de Personal Subalterno, como instructor de tiro dentro del curso de suboficiales del Ejército. Y ahí también me puse a estudiar. Yo tenía ganas de estudiar y ahí comencé a estudiar la tecnicatura en Administración de Empresas, de la EDA, de la Facultad de Ciencias Económicas. Y ahí hacía las 2 cosas. Terminaba a las 5 de la tarde y me acuerdo que entraba a las 7 y terminaba a las 9 o a las 11. Fue también. Y ahí, estuve hasta que por allá me terminé, me gradué, no perdí ni un examen. También di concurso para ascender a capitán, lo salvé y como capitán ahí vine para Paysandú. Ahí retorno con mi primera hija de 2, yo tengo 2 hijas, con mi hija nacida en el 93, a fines del 93 vuelvo a Paysandú como capitán. Justamente, ¿cómo se hace para pensar o proyectar la familia en una institución, como vos mismo lo planteabas y lo contabas recién, el destino es tan incierto muchas veces? Sí.
Primero que nada, ¿cómo hiciste para consolidar la relación y luego la familia con tu esposa? Y luego, cosa que no menor, decir, bueno, vamos a comenzar a formalizar la familia, comenzar a tener hijos, sabiendo siempre que hoy estamos acá, pero mañana podemos estar en otro lado. Y es muy difícil, lleva mucha paciencia de los dos lados. Yo te tengo que reconocer y agradecer a Marta el hecho de que me siguió. Acá ella era de Paysandú y ella iba al mismo liceo del Rosario y yo la veía y bueno, y ahí nos conocimos en el liceo. Y después acá nos conectamos y bueno, y ahí cuando un día nos encontramos en un baile y en aquellos bailes del social, nos encontramos y empezamos a salir. A pesar que tenían muy poco. Sí, los fines de semana. Sí, éramos novios de fines de semana. Éramos novios de fines de semana y de las vacaciones o licencias. Y bueno, y ahí nos conocimos y ahí empezamos nuestros noviazgos y después nuestro casamiento a los 3 años. O sea, después tu carrera termina aquí en... Sí, sigue la carrera, vengo como capitán y bueno, y como capitán podía estar máximo 4 años o no presentarme a concurso. Y ahí como que tú cortás la carrera, porque no te presentás en los tiempos mínimos. Entonces, yo ahí opté por no presentarme y quedarme el máximo de años acá, porque nosotros tenemos un sistema que o te presentás por concurso, ascender, o después ascendés por el doble de años, o sea, a los 7 años ascendí y ahí tenés que irte obligatorio. Ahí, en mi caso, no me quería ir a Montevideo nuevamente porque ya había nacido mi segunda hija, estaban en ese momento los 4 abuelos acá, que nos ayudaban a criar las chiquilinas. Es otra vida la crianza de los chicos acá en Paysandú que en Montevideo, porque nosotros estuvimos en Montevideo, con todo lo que sabemos de Montevideo, lo que no nos gusta a los que estamos en el interior. Y bueno, y ahí lo opté porque, bueno, me quedaba acá, no me presenté a concurso, corté la carrera en esa parte de ascenso, que ya sabía que eso me limitaba para futuros ascensos. Y bueno, y el día que me tuve que ascendí, porque ya por los años, me fui solo a Montevideo y viajaba los fines de semana. Y bueno, y ahí fui a hacer el curso para ascender a mayor, ascendí a mayor, y bueno, y ahí ya me quedé en Montevideo y viajaba. Iba y viajaba. Después también, cuando terminé, quería venir para acá, pero también lo mismo, por condiciones, me selecciona el director de la escuela militar y las selecciones de destino de institutos, como me había pasado en la escuela de personal subalterno, el director en ese momento de la escuela militar me selecciona como jefe del departamento de instrucción y operaciones de la escuela militar. Y yo le decía, no, pero me acuerdo, un coronel conocido que me conocía. Le digo, pero me mata. Le digo, yo quiero irme a volver a Paysandú, tengo mi familia. La escuela lo necesita, y bueno, y ahí es donde nace la vocación de servicio, que yo siempre digo, es una vocación de servicio que opté por seguir y fui a la escuela militar y seguí viajando y bueno, con mi familia acá.